Séptima jornada electoral. Continuamos en sintonía de Radio Donosti recibiendo candidatos a ocupar el puesto de alcalde en Donosti, y en esta ocasión, bueno, qué bien que ha venido hasta los estudios de la radio Quincho Gómez. Él es candidato de Ezker Batua al Ayuntamiento donostiarra. Quincho, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, no, tranquilidad. Sí, ¿se lleva bien la campaña? Hombre, es un poquito duro, pero no, se lleva bien. Esta temporada es contrastar las posiciones de cada partido. Todos los partidos están participando, es el tema más importante. La ciudadanía tiene la posibilidad de votar, de optar por lo que le parezca más interesante, por las propuestas más interesantes, y eso va a ser algo que va a marcar estas elecciones, ¿no? Además, pensamos que son unas elecciones diferentes, pues porque está habiendo todo un cambio de ciclo. O sea, no solamente, como dicen algunos, bueno, este es el momento de cambio, no, es un cambio de ciclo social, general, en el que todas las organizaciones políticas se han reposicionado. O sea, no es lo mismo que había hace 4 años a lo que se está presentando ahora. Estamos viendo como partidos como el Partido Socialista, que se presentaron hace 4 años con una bandera de izquierdas, pues ahora han abandonado esas banderas y están sumiéndose a lo que digan los mercados, dando posiciones que se parecen más a las del PP. Estamos viendo como partidos como, por ejemplo, EA, pues se ha dividido, unos se han acercado al PNV y otros, pues han metido dentro de la coalición Bildu. El mismo Ezker Batua también ha tenido su división, también un grupo se ha quedado se ha ido a Bildu y otros pues permanecen como organización. Estamos viendo también el cambio importante que ha habido en la izquierda abertzale, con la posición contraria a la lucha armada. O sea, es un reposicionamiento tal que va a marcar un antes y un después en la vida política donostiarra y de Euskal Herria. Para los oyentes de Radio Donosti vamos a situar que Quincho Gómez es muy conocido en Intxaurrondo, en su barrio, que pues tiene una militancia en Ezker Batua desde hace muchos años, y que además eres muy conocido porque sabemos que eres, como solemos decir, muy salsero. Estás en las asociaciones, ¿no? Siempre tienes esa posición en pro del asociacionismo, ¿verdad? Y de la movilización ciudadana de alguna manera, ¿no, Quincho? Sí, efectivamente. Bueno, desde que empezamos a vivir, desde que nos trasladamos mi compañera y yo a Intxaurrondo, pues nos encontramos con un barrio, la verdad, pues un barrio tipo dormitorio. Entonces, en ese barrio, lo primero que tuvimos que hacer es cómo se puede vivir en un barrio que casi no tiene ni transportes, no tiene ni casa de cultura, no tiene polideportivo. Nos encontramos que no había ni escuelas, que había que casi llevar a los chavales a otros barrios. Entonces, eso pues nos posiciona junto con un montón de vecinos. Vamos, no fue una cosa solamente de que se le ocurrió a un vecino, sino muchos fuimos los que nos posicionamos en que había que dar un vuelco a esa situación. Había que pensar en un urbanismo diferente para nuestro barrio y precisamente para Donosti. Hace ya 25 años que nos empezamos a movilizar y a asociar. Yo no solamente yo, sino digo, muchos vecinos, sí. Y a partir de ahí empezamos a poner reivindicaciones lógicas, ¿no? Dices, bueno, pues no queremos un barrio dormitorio, un barrio marginal que podía haber terminado en un momento determinado, sino que era un barrio al que había que dotar de cultura. A ese barrio entendemos la cultura como cubrir todas las necesidades que tenga un barrio descentralizado. Pues había que poner escuelas, polideportivos, casa de cultura, ambulatorio, las cosas básicas, ¿no? Jardines, igual, pues ya teníamos algunos por la propia urbanización. Y de ahí surge esa conciencia de trabajar en conjunto, de trabajar por la ciudadanía, de trabajar por los demás y de luego pues de pasar ya a una militancia política, porque bueno, al final pues te das cuenta que no solamente es conseguir las cosas, sino que hay un punto donde se decide todo esto y que es el ayuntamiento, y que al final hay ahí. Aparte, bueno, pues ya pues la conciencia política que ya podías arrastrar de años anteriores, de mi vida anterior, ¿no? Pero es eso, o sea, es unir esa conciencia política a una realidad social e intentar cambiar
esta sociedad. Con esa perspectiva de 25 años atrás, bueno, Inchaurrondo lógicamente no es el que era, ni mucho menos, ha avanzado muchísimo, ¿no? Sí. Y San Sebastián también ha evolucionado mucho y, como bien decías al principio, es una palabra que está en boca de todos los candidatos en estas elecciones, que es el cambio, pero el cambio con esa trascendencia importante, ¿verdad?, a la que tú hacías mención. Esta pluralidad, Quincho, este hecho de que tengamos tantísimas opciones de votar, ¿a ti qué te parece? Fantástico, fantástico. O sea, es el momento, de ese cambio social. Seguramente dentro de unos cuantos años se marcará estas elecciones como las elecciones del cambio, de las elecciones del siglo XXI, seguramente. Todavía no se puede anunciar, pero el camino va por ahí. Estamos viendo que no solamente es en Euskal Herria, todos estos cambios que mencionaba antes en los partidos políticos y tal, sino también estamos viendo en todo nuestro entorno, en las movilizaciones que están sucediendo en el Magreb. O sea, hay un movimiento ya no solamente aquí en Euskal Herria, sino es un movimiento social importante mundial que vaticina una nueva era, un nuevo cambio en la forma de entender la política, de ver las cuestiones y tal. Y este cambio lo que sí va orientado hacia que no solamente pueden ser los partidos o los dirigentes los que lleven la mano de la política, sino que la gente tiene que participar y que la gente va a juntarse para decidir su futuro. Las nuevas comunicaciones, Internet, la globalización, o sea, todo esto nos está llevando a un nuevo campo, ¿no? Y en concreto nosotros pensamos que en Donosti la política tiene que cambiar de lo que hasta ahora era una política representativa, dábamos nuestro voto y por 4 años decíamos, bueno, pues alcalde, haz lo que quieras, ¿no? Sí. Por una política representativa. Política participativa, ¿no? O sea, sí. En la que, día tras día, la gente, desde los barrios, desde sus centros de trabajo, desde sus asociaciones, tiene que contribuir a construir la ciudad, a cambiar la ciudad. Yo creo que todos los partidos, incluso el mismo partido de Odón, también se han dado cuenta de este cambio y también lo empiezan a anunciar muy tímidamente, pero también lo empiezan a anunciar, ¿no? Que hay que empezar ya a pensar en las formas en que puede participar la gente. Nosotros hacemos de eso una bandera. Sí. Una bandera en el sentido que pensamos, además nos marcamos como una etapa, ¿no? De aquí al 2013, es un año significativo, un año en el que se cumple el 200 aniversario de la reconstrucción de Donosti. Sí. Para esa fecha hay que organizar desde el ayuntamiento la participación ciudadana y que llegue en esa fecha con una organización en la que ya los ciudadanos, los barrios, las asociaciones, los grupos, colegios, todo el mundo contribuya a hacer una nueva ciudad y en la que en cada sitio pues se pueda decidir qué es lo que se necesita, en la que se vea de una forma mucho más transparente los presupuestos del ayuntamiento, en el que la gente sepa perfectamente dónde va cada uno de los euros de nuestros impuestos, porque al final de cuentas es ahí de donde sale todo el dinero para transformar la ciudad. Claro. Y que se vea exactamente cómo se cambia de una forma transparente y que tengamos opción de decir que estos euros, este dinero se gaste en esto o se gaste en esto otro. Interesante, sin duda alguna, bueno, pues esa ilusión, ¿no? Que se tiene proyectada para ese bicentenario de 2013. En Ezker Batua, ¿cómo miran el 2016? ¿Muy lejos? ¿Cómo nos cae la candidatura? Sí, vamos a ver. La verdad es que no hemos puesto ningún entusiasmo por la candidatura 2016. Primero porque desde un principio hemos visto que quizás no se ha hecho de la forma que debería de organizarse un evento de esta magnitud, ¿no? Pensamos que no ha sido, como a muchas veces nos quiere hacer convencer el alcalde, que ha sido un evento en el que la gente ha participado, en el que la gente ha creado olas de energía ciudadana y tal. No, nosotros lo que hemos visto es que esto ha partido principalmente de él mismo, en un momento a mitad de la legislatura, en un momento de crisis, en un momento en que se le venían abajo pues muchos planteamientos, no tenía algo que ofrecer a la ciudadanía de cara a las elecciones y pensó que esto podía ser una cosa interesante. A partir de ahí pues ha destinado recursos municipales como la concejalía
mayoría de barrios, a enterarse cómo funcionaba la candidatura, a preguntar en otros países, en otras ciudades, cómo ha sido, qué es lo que hay, algo para poder pasar ya incluso los primeros cortes. Y ahí se ha dado cuenta, bueno, pues que una de las cosas que podía ofertar o que podía ser interesante para esos cortes era la participación ciudadana, que habría esas olas que han definido al final, pero eso es una cosa que ha partido de arriba hacia abajo, o sea, digamos, del alcalde hacia la ciudadanía, aunque parte de la ciudadanía lo ha apoyado, ¿no? Pero nosotros pensamos que si esto hubiera sido al revés, que si hubiera sido la ciudadanía la que se daría cuenta de que el 2016 esto es una cosa importantísima, interesante, habría lanzado esas olas ya antes y habría sido el alcalde el que tendría que haber recogido la idea. Y luego tendría que haber habido un profundo debate sobre qué tipo de cultura queremos ofertar al resto de ciudades de Europa. Y aquí lo que evidentemente tenemos es una cultura, la cultura de un pueblo. Aquí está el pueblo vasco, existe Euskadi, existe una cultura vasca que es perfectamente exportable, y digo exportable en la medida de que que se puede comunicar a otros pueblos que realmente el pueblo vasco existe, que realmente el pueblo vasco tiene su cultura, su idioma, su idiosincrasia, y eso es lo que sería interesante de ofertar a Europa. Y eso precisamente pues no es un tema que ha pasado de largo, o donde se ha fijado más pues en otras cuestiones como bueno, la europeidad de la capital, ¿no? Entonces eso, hemos visto que ha faltado un debate, hemos visto que ha sido de arriba abajo y hemos visto que se ha empezado muy tarde, cuando ya otras capitales en el Estado pues estaban muy avanzados, con importantes aportaciones de dinero. No tenemos claro que al final vaya a salir. Ya sabemos que en el Estado hay otras preferencias, el gobierno español tiene fijado su idea en Córdoba, pero bueno, en fin, más que el problema al final salga quien salga, si sale de la capitalidad, pues bueno, pues estupendo, hablaremos entonces de qué se puede transformar, en qué se puede cambiar, si realmente lo que se ha propuesto hasta ahora es lo bueno o cambiar por otra cosa, ¿no? Claro. Pero de verdad que pensamos que no se ha hecho esto correctamente. Bueno, vamos a dar un paso atrás, ya que estábamos hablando antes precisamente de las comunicaciones, de que es curioso porque estas elecciones 2011 decía Quincho que iban a pasar a la historia. Estamos charlando con el candidato de Ezker Batua al Ayuntamiento de Donostiarra. Es verdad que de alguna manera también se está plasmando todas esas ideas que salen de los partidos políticos a través de las redes sociales, y precisamente en las redes sociales recogemos en esta tarde de jueves la noticia triste del terremoto de Lorca. Recibíamos también la noticia de que algunos políticos van a suspender la campaña electoral. Me decía Quincho que ellos querían mantener los compromisos con los medios de comunicación, pero bueno, también nos quería decir algo. Sí, evidentemente, vamos a ver, hoy es un día triste, nosotros desde aquí lanzamos una llamada de solidaridad con los vecinos y con los ciudadanos de Lorca. Nuestra solidaridad también a los familiares de los fallecidos. La verdad, esto bueno, pues es un acontecimiento que puede saltar en cualquier momento, ¿no? Esto nos recuerda un poco pues que tenemos un planeta que la verdad se está moviendo mucho últimamente. Nadie está libre de que en su cercanía pueda ocurrir algo. Y bueno, pues aparte de ser de un tema triste y no esperado, pues la verdad esto nos llama a reflexionar sobre lo que precisamente estamos hablando de la campaña, lo que pueden hacer los ayuntamientos, que es el primer punto de cercanía con el ciudadano. Y hay una cosa clara, es que desde los ayuntamientos se tiene que controlar todos los parámetros cuando hablamos de construcción, cuando hablamos de las posibilidades de que puedan ocurrir cosas importantes, desgracias de este tipo. Hay que pensar que si cumpliríamos bien todas las previsiones, si estaríamos perfectamente, hubiéramos sido un poco previsibles, ¿no? Pues por ejemplo se hubiera construido de otra manera. Claro. Si se habrían obligado a todas las constructoras a llevar los parámetros de seguridad en una zona como esa, que es una zona que ya ha tenido más terremotos, ¿no? Sí, sí. Entonces, evidentemente, ahí estamos con que los ayuntamientos deben de cumplir eficazmente esa función, para eso están hechos.
y llevar todas las normativas hasta el final, para su perfecto cumplimiento, para mitigar en lo posible pues cosas de estas. De todas formas, nuestro pésame a esos familiares y nuestra solidaridad con el pueblo. También, por supuesto, del equipo de Radio Donosti y Teledonostia. Vamos a centrarnos de nuevo en el Ayuntamiento, Quincho Gómez. Si te parecen, yo te digo algunos puntos de la ciudad, de aquellos que, bueno, pues a la ciudadanía nos interesan y mucho, y tú me dices qué es lo que va a hacer Ezker Batua y